Buenos días. Hoy, en Locos por las Mates, vamos a ver los poliedros. Vamos a empezar resolviendo un problema para conocer un poco mejor estas figuras. Como podéis ver, los objetivos de hoy son comprender lo que es un poliedro y sus características, es decir, los tipos de figuras que son y por qué se corresponden con esa descripción. Luego, a reconocer de qué están compuestos, es decir, de cuáles son las caras, cuáles son las aristas y cuáles son los vértices. Y mediante el ejercicio vamos a ver cómo se pueden calcular todos estos datos. Recordaros que un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. Aquí debajo podemos ver que, por ejemplo, tenemos la pirámide con caras planas y volumen finito o poliedros irregulares. No confundir porque, por ejemplo, el cilindro no sería un poliedro, sino un cuerpo curvilíneo, ¿vale? Vamos a empezar viendo el ejercicio. El ejercicio es este que se nos presenta aquí, que dice que tenemos una pirámide de una base hexagonal y nos pide que calculemos los siguientes apartados. Por un lado, la arista de la pirámide, también el área lateral, el área de la base, el área total y el volumen de la pirámide. Nos dan dos datos. En primer lugar nos dan el lado y por otro lado nos dan la altura. El lado que sería este y la altura que sería esta. Recordar que, dado que la base es un hexágono regular, todos los lados son iguales, los ángulos que se forman entre lado y lado es de 120 grados, es decir, entre el radio y el lado tenemos 60 grados y por tanto estamos hablando de que el hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Esto significa que el radio tiene la misma distancia que el lado porque los triángulos equiláteros tienen todos sus lados iguales, ¿vale? Vamos a empezar resolviendo el primer apartado. El apartado A nos pide la lista de la pirámide, que aquí la tenéis señalada en color rojo, ¿vale? Tenemos dos datos, que es el lado y la altura, ¿no? Entonces, sabiendo que el lado es 3, hemos dicho que el radio, que es la distancia entre el centro y el vértice del lado, es 3 también, como aparece aquí representado. Entonces, ¿qué pasa? Que nos queda, como podéis ver, un triángulo aquí en el interior, del cual podemos resolver este lado que nos falta a partir del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Sabemos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los lados, la suma de los lados al cuadrado. En este caso, la hipotenusa sería A, que es la arista que queremos calcular, y los lados serían el radio y la altura, que son 3 y 5. Entonces, sabemos que A al cuadrado es 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto lo calculamos de forma que al cuadrado es igual a 9 más 25, que son 34. Si despejamos A, podemos ver que es la raíz de 34, que nos queda que entonces la longitud de la arista son 5,83 metros. Bien, en este segundo apartado nos piden que averigüemos el área lateral de la pirámide. Para ello, gracias a la obtención de la arista del apartado anterior, lo utilizaremos para aplicar otra vez Pitágoras, de modo que ahora tenemos el valor de la hipotenusa y el cateto menor. Entonces, simplemente tendremos que aislar de la ecuación el cateto mayor, pasando el cateto menor a restar de la hipotenusa, con lo cual encontramos que la apotema, que es esta longitud que divide el triángulo que tenemos en dos partes, es 5,63 metros. Bien, ¿y esto por qué queremos encontrarlo? Porque sabemos que para calcular el área de un triángulo necesitamos tener la base y la altura, porque la fórmula para encontrar el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2, que en este caso pues será la base, que es 3, por la apotema, que es lo que acabamos de encontrar, dividido entre 2. De modo que simplemente lo que necesitamos hacer es sustituir los valores por las incógnitas en la ecuación y encontramos que el área del triángulo que compone una de las caras de la pirámide es de 8,44 metros cuadrados. De modo que ahora simplemente para calcular el área total de los laterales, como sabemos que hay 6 caras en esta pirámide,
tenemos que multiplicar este valor que acabamos de encontrar por 6, de modo que obtenemos que el valor total del área lateral es de 50,64 metros cuadrados. Voy a resolver los apartados C y D que se corresponden con el área de la base y el área total. Para resolver el primero, el área de la base, disponemos del dato del enunciado que el lado L, por ser una base hexagonal, estando inscrita estando este hexágono escrito en un círculo de radio R, en este caso igual a L, 3 metros, y necesitamos calcular la base A, que sería esta. Haciendo uso del teorema de Pitágoras, donde tendríamos que a al cuadrado más l medios al cuadrado sería igual a l al cuadrado, operando convenientemente y sustituyendo por sus valores, pues tenemos que el valor de a es 2,6 metros. Una vez hemos calculado este valor, pasamos a calcular el área de un hexágono, que es lo que nos pide el ejercicio, que si bien por un lado el área de la base puede ser el área de un triángulo multiplicado por 6, pero vamos a hacer uso, sin embargo, de esta expresión, que es el área de la base va a ser igual a 3 por el lado L por la apotema de la base, que la tenemos calculada. Sustituyendo 3 por 3, el lado por 3, que es el valor que teníamos del enunciado, y el apotema de la base por su valor 2,6, que lo calculamos en la transparencia anterior, pues nos ofrece un resultado de que el área de la base es de 23,4 metros cuadrados. Para calcular el apartado D, el área total, pues es solo la suma del área lateral que se calculó en el apartado B y el área de la base que lo hemos calculado en el apartado C. Sustituyendo cada por su cifra correspondiente, 50,64 y 23,4, pues tenemos que el área de la base nos ofrece un resultado de 74,04 metros cuadrados. Bueno, y ya hemos llegado al apartado final del problema, al apartado E, que nos pide que calculemos el volumen de la pirámide hexagonal. Para esto vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que el volumen es el producto resultado de estos tres factores. 1/3 por el área de la base, que en este caso es un hexágono, por la altura. El área de la base ya la hemos calculado en el apartado C y la altura es un dato que nos da el problema. Así que tendríamos que el volumen de la pirámide es igual a 1/3 por 23,4 por 5. Al multiplicar nos da que el volumen de la pirámide es igual a 39 metros cúbicos. También existe otra fórmula alternativa para calcular el volumen de esta pirámide, que vendría dado también por tres factores. El primero sería el lado de la base, o sea, el lado del hexágono, por el apotema de la base por la altura. Como estos tres datos también los tenemos, vamos a ver que ambas fórmulas tienen que coincidir, nos tienen que dar el mismo resultado. Tendríamos que el lado es igual a 3, el apotema de la base ya se ha calculado, nos da 2,6 y la altura es igual a 5. Al multiplicar esto nos daría 39 metros cúbicos. Así que dependiendo de los datos del problema o de la facilidad que tengan para hallar uno u otro valor, pueden utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Y para finalizar, tenemos un resumen de las fórmulas que hemos utilizado para calcular cada uno de los apartados. La primera fórmula corresponde a el área de un lado de la pirámide, o sea, al área de un triángulo. Por eso viene dada por base por altura sobre 2. Una vez nosotros hemos calculado el área de un triángulo, si queremos saber el área lateral, es decir, el área de los 6 triángulos que componen la pirámide, pues simplemente tendríamos que multiplicar esta fórmula por 6. La siguiente fórmula es el área de la base, que ya sabemos que en este caso es un hexágono, y que viene dada por el producto de 3 por el lado del hexágono por el apotema del hexágono, por el apotema de la base. Una vez ya tenemos las dos áreas, el área total lógicamente sería la suma de esas dos áreas, área lateral más área de la base.
Y por último, el volumen total viene dado por el producto de otros tres factores, 1/3 por la altura de la pirámide por el área de la base. Bueno, y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Esperamos que hayas aprendido, que te haya gustado. Si tienes alguna duda, algún comentario que hacernos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nos vemos en un siguiente vídeo.